Nosotros, y esto yo estaba en el lugar el día del cumpleaños de Walter Festa, la gobernadora lo llamó como gesto en privado, lo llama. Walter es muy crítico de la gobernadora, es más, siempre que hay alguna oportunidad la incita a que se dedique a hacer la política y a bajar los recursos. Bueno, seguimos en política local, en este caso con Néstor Joao, quien ayer leyera todo el dictamen hecho por el bloque de Cambiemos en el Consejo Deliberante. De este dictamen se desprenden muchísimas cosas que han ocurrido el año pasado y años anteriores. Algunas tienen que ver directamente con hechos de corrupción, otras seguramente con malversación, con problemas, con falta de prolijidad o vaya a saber qué. Todos este tipo de cuestiones que hacen que la gente común, quienes transitamos Moreno, quisiéramos saber para saber el destino de nuestros impuestos y el destino también de nuestro distrito. Para eso le damos la bienvenida, como decíamos, a Néstor. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy para conversar este arduo tema. ¿Vos sos arquitecto? Yo soy arquitecto, sí. Está bien. Y ingresás al bloque de Cambiemos ahora en este periodo. Claro, este es mi segundo mandato. Yo fui concejal 2009-2013 por Unión Pro en aquel momento. Luego, Unión Pro, donde estaba también el Frente Renovador en sus incipientes comienzos. Luego se separan y queda formado el Frente Renovador por un lado y el Pro por el otro, que hace la coalición con la UCR y con la coalición cívica y el PRO, y se forma esta fuerza que es Cambiemos. Está bien, de lo que vimos ayer, de lo que escuchamos, que nosotros pasamos como noticia nada más, un poco lo que pasó, la no aprobación de la rendición de cuentas del año pasado, se desprenden muchos temas, algunos muy preocupantes. ¿Qué tenés para decir? ¿En qué escala ponés las cosas más serias de lo que ocurrió el año pasado? Bueno, como corolario podríamos empezar por el final, de que la municipalidad en el ejercicio 2015 arrojó un déficit de 85 millones de pesos. ¿Qué significa? Faltan 85 millones de pesos. Es decir, que la administración UES tuvo un faltante de 85 millones de pesos de fondos afectados. ¿Faltan de las arcas públicas o se pagaron cosas que no se usaron fondos afectados por 85 millones de pesos que no saben dónde está ese destino y que tienen que ser cubiertos? La ley orgánica te permite que dentro del mismo ejercicio vos puedas usar fondos afectados, pero a la finalización del ejercicio los tenés que compensar. El año pasado, la gobernación de Scioli dejó de girar el fondo de coparticipación. Entonces, muchos municipios por necesidad se vieron obligados a tomar fondos afectados. ¿Desde qué época dejó de...? Y básicamente desde marzo, abril del año pasado, que no giró más. Entonces, muchos municipios tuvieron que dar cuenta a esos fondos y utilizarlos, con lo cual, de alguna manera, arrojas este déficit de haber usado fondos afectados a gastos comunes, ¿sí? Por eso, cuando se sancionó el presupuesto este año para la provincia de Buenos Aires, la ley 14.807, sus artículos 47 y 48, autoriza, al haber utilizado esos fondos, no sanciona a los municipios y le da un plazo de hasta 24 meses para compensarlo. ¿Qué significa? Que antes ese déficit que vos tenías en el año y que tomabas los fondos, pero al final del ejercicio tenías que compensar, en esta oportunidad, y como fue una práctica que se llevó a muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, en esa ley se trató de alguna manera de regularizarlo, pero en cuotas. Los municipios, en este caso nosotros ayer hicimos la compensación, luego de haber votado la rendición de cuentas, se votó la compensación, y eso es lo que significó que el municipio de Moreno sus 85 millones de pesos los va a devolver o los va a compensar, no es devolver, sino es compensar el dinero de partidas. La utilización de esa plata que estaba destinada a otra cosa, por ejemplo, arreglar luminarias, ahora el municipio debe sacar dinero de otro lado para arreglar eso. Te hago un caso específico.
Es decir, compensar la partida. Pero el caso específico. En educación el año pasado aproximadamente entraron 62 millones de pesos. El Fondo Provincial de Educación, ¿correcto? Es un fondo afectado que se destina al mejoramiento de escuelas y a todos los temas inherentes a la educación. Antes que avances, sí. ¿Eso quién lo maneja? ¿El Consejo Escolar o la municipalidad? Eso lo maneja el municipio, ¿correcto? Y el municipio distribuye las partidas. De ese fondo de 62 millones, nosotros detectamos que en obras de escuelas, en obras a escuelas, aproximadamente hubo unos entre 3 y 3 millones y medio de pesos. Y lo que marcó ayer la concejal Melamed, que también lo volcamos en el dictamen, de compra de trofeos para el campeonato Evita, se gastaron 7 millones de pesos de fondo educativo. Con lo cual nosotros de esos 62 millones sabemos dónde fueron cerca de 11. Pero, espera un poco. 7 millones de pesos se gastan para hacer los trofeos, pero los trofeos que son de oro macizo. A ver, y ahí hay una de las graves irregularidades que nosotros denunciamos, porque el apoderado de la empresa es empleado municipal. Sí, eso yo lo remarcamos anoche como noticia, es decir, un empleado municipal no puede ser a la vez proveedor, eso se entiende, pero el monto, esa cantidad de dinero puede ser... Eso más o menos se calculó que fue para la compra de 17.000 trofeos. Es decir, que más allá que un tema tan loable como es el deporte, la práctica del deporte para los chicos, que para muchos, más allá de un pasatiempo, en algunos casos es hasta un futuro deportivo, y que sí tiene que estar apoyado por el Estado. Acá nadie está discutiendo el fondo de la cuestión y de que ese campeonato se hace o no se hace. Ese campeonato se tiene que hacer, le tenemos que dar a los chicos lo mejor, pero evidentemente haber invertido 7 millones y medio de pesos, no solamente por el monto y por los sobreprecios que puede haber tenido, estamos hablando a valores del año pasado, con lo cual si lo transferís más inflación, creo que a hoy es mucho más que ese dinero. Con lo cual, lo que está pasando acá es que a eso le tenés que sumar que un empleado municipal es el apoderado de la empresa. Hay una incompatibilidad para empezar a hablar. Ahora, una pregunta que es clave que se hace la ciudadanía, nos hacemos nosotros, quienes nos dedicamos al periodismo y nos dedicamos a tratar de indagar y de tener cosas claras para transmitirle a la población. ¿Esto en qué se traduce concretamente? ¿En cuestiones legales? ¿Esto va a la justicia? ¿O esto queda acá en enterarnos nada más? A ver, nosotros este informe, este dictamen que ustedes escucharon ayer, lo elevamos al Honorable Tribunal de Cuentas. El Honorable Tribunal de Cuentas hará la apreciación correspondiente y dictaminará los cargos. Los cargos pueden ser generalmente en dinero, puede decir que ese dinero se devuelva, puede sancionar, y el Departamento Ejecutivo, al encontrarse con esta irregularidad, puede realizar la acción civil o penal según corresponda, o sobre la empresa o sobre el funcionario, porque esto es lo que hay que hacer nosotros cuando... Es decir, discúlpame, sí, eso va a depender del intendente actual, que quiera actuar sobre esto o dejarlo pasar. Nosotros no hacer nada. También cuando vuelva digamos el dictamen del Tribunal de Cuentas, donde el Tribunal de Cuentas va a terminar, nosotros tomamos el expediente, lo vemos, pero por ahí no tenemos el total de la película, sino que vemos el expediente, vemos el caso y encontramos dentro de la rendición, en un sector de la rendición de una secretaría, encontramos este tema. Lo cual no quita que haya en otras jurisdicciones el mismo tema, que se puede haber comprado trofeos por secretaría privada, por secretaría de salud, ¿entendés? Entonces, el Tribunal de Cuentas va a hacer una investigación y va a dictaminar. No quita que cuando vuelva ese dictamen y el Tribunal de Cuentas lo haya responsable, nosotros podamos ir a la justicia y hacer el reclamo. Pero necesitamos saber la investigación completa, necesitamos saber que el Tribunal de Cuentas se expida. Nosotros tenemos la presunción del delito en este momento, ¿correcto? Muy bien, vamos a una pequeñísima pausa y volvemos. Gracias. Nueva Farmacia Central Trujuy, con horario extendido de lunes a lunes, descuentos a particulares y PAMI, atención personalizada,
medición de glucosa, presión, aplicaciones, importantes descuentos en genéricos. Avenida Cervantes 1705, esquina Larreta, Trujuy. Eléctrica Santa María, iluminación y artículos de electricidad. Sí, como ves, es una nueva casa de electricidad para brindarte la mejor atención y variedad. Ventas al gremio y entregas a domicilio. En Eléctrica Santa María aceptamos tarjetas hasta en 12 cuotas. Eléctrica Santa María, Avenida Libertador 7774, Cruce Castelar. Teléfono 4465-0911. Distribuidora Hipertech. Las mejores marcas, todos los espesores, gran variedad por precio y calidad. Usted, en Hipertech, puede elegir todo. Además, aislantes para construcción, espuma bajo alfombra, lana de vidrio, ladrillos de telgopor. Como le dijimos, todo. Hipertech. Avenida Libertador 7637, Cruce Castelar. Bueno, seguimos en política local, hoy acompañados por el concejal Néstor Joao, a quien le agradecemos la visita. Y hablando esto que tanto nos preocupa, que es la rendición del año pasado, pero también, aprovechamos el corte para rebobinar un poco esto, ¿qué se va a hacer este año para que no ocurran estas cosas, estos desfasajes tan grandes? Mira, en principio, el que nosotros aprobamos como Consejo Deliberante, nosotros aprobamos el presupuesto. La responsabilidad de la ejecución del presupuesto es netamente del Departamento Ejecutivo, es decir, del Intendente. Nosotros, entre la aprobación del presupuesto y la rendición de cuentas, no hay una metodología de control más allá de la buena voluntad que nos quiera brindar el Departamento Ejecutivo, ¿sí? Acerca de alguna duda de una ejecución o de un expediente, una pregunta que uno haga. Nosotros tenemos franco acceso a la información en el momento que se hace la apertura de la rendición de cuentas, donde accedemos a toda la información contable del municipio del año anterior. Pero en el año en curso nosotros no lo tenemos. De hecho, yo en mi mandato anterior había presentado un proyecto de ordenanza para que de alguna manera, y creo que en Morón en una época se había hecho, detrás de la factura de la tasa venía trimestralmente un informe de cómo se iba ejecutando ese presupuesto. Es decir, lo que se había asignado para pavimentación o para obra pública o para salud. Bueno, ahí se iba contando un poco los importes y tenías de alguna manera cierta información para el control de la ejecución del presupuesto. Hoy día, como están las cosas, la ejecución del presupuesto es neta responsabilidad del intendente. Hay algo que para la ciudadanía común es clave, y es saber números, y los números pocas veces tenemos acceso. Esta es una, tenemos acceso. Realmente es deslumbrante, ¿no? Porque uno puede hablar muchas veces en el aire, un poco idealmente, pero no con los números concretos. El 65% del presupuesto de la municipalidad depende de provincia y nación. Exactamente. Es decir, que el municipio se maneja con el 35% propio. El resto hay que ir en procesión a nación y provincia. ¿Cómo pensás que se puede hacer en estos años? ¿Cómo se puede llevar adelante el gobierno? Mira, hay algo que no se ha hecho y que nosotros un poco lo volcamos en el análisis que ayer mostramos, y es que no ha habido una política proactiva en cuanto al incentivo del pago de la tasa. Es decir, el municipio cobra tasas por barrido, alumbrado y limpieza. La cobrabilidad del distrito es del 30%. Sí, eso estaba viendo. Encima eso. Es muy baja, es muy baja. Lo que pasa es que, ¿qué incentivo vos podés tener en un vecino que cuando transitas la infraestructura de servicio que tiene Moreno, sobre todo en los barrios, realmente es lamentable? Es lamentable. Solamente el año pasado en el servicio de recolección de residuos se gastaron 260 millones de pesos. Y sabemos nosotros que el servicio de recolección de residuos no es muchas veces lo que marca el pliego. Entonces la gente se ve defraudada por ese lado, y el municipio el año pasado no le ha hecho un solo descuento. Veremos que este año tiene las herramientas dentro del pliego para hacer un exhaustivo control de lo que es la recolección del residuo sólido y domiciliario. Entonces, eso por tocarte un tema. Vos también tenés que ver las calles. Nosotros nos tocó analizar concretamente la calle Murillo.
donde encontramos un expediente que estaba la pavimentación total de Murillo y Los Aromos, y cuando fuimos al lugar, los vecinos de la calle de Murillo que me están escuchando, se asoman y lo ven, la calle está literalmente destruida. Pero eso es muy común, está lleno de calles que los vecinos, ayer una de las chicas que edita acá nos decía, mi calle figura como asfaltada. Bueno. Es decir, eso pasa siempre, hay calles que figuran, seguramente la plata para el asfalto vino, pero se usó para otra cosa. Bueno, en este caso nosotros lo estamos marcando concretamente en un expediente en el cual fuimos a cotejar. Yo ayer marcaba como detalle que fuimos a ver un bacheo, donde encontramos una planilla de informe que decía la ubicación donde se había hecho el bacheo y la superficie de bacheo que tenía. Y fuimos con un metro a corroborarlo. Y concretamente te digo, en la intersección de Teniente Ibáñez y la calle Saavedra, en el centro de Moreno, a 4 cuadras de la estación, medimos la reparación que se hizo en hormigón y arrojaba 92 o 98 metros y figuraban 390. Es decir, que había en un parche o en un bacheo de 390 metros, faltó ejecutar 300 metros. Ahora la pregunta es, ¿ese hormigón que no está ahí, está en otro bache o no está? ¿O ese dinero se dilapidó? Entonces, ese tipo de respuestas merece una auditoría y merece un peritaje. Ese expediente tiene que ser abierto por el Departamento Ejecutivo, tiene las pruebas. Hoy nosotros en la rendición le estamos diciendo, no solamente al Tribunal de Cuentas, sino públicamente, señores, acá pasó esto, vayan a verlo. Cuando vos vas a la calle Wilde, que es la obra que se hizo en Francisco Álvarez, hay 5 sumideros, número elemental. Caminás la calle y contás 4, falta 1. Y fuimos y medimos la calle, faltan 300 metros también de calle. Entonces, cuando vos te encontrás con estas irregularidades, es nuestro deber volcarlas en un dictamen y elevarlas al Tribunal de Cuentas. Pero estas cosas vos las sabés porque tenés la posibilidad y el acceso a la información. Ahora, este año ha sido un año atípico porque estuvo la voluntad del intendente, pero no nos olvidemos que este mismo intendente que hoy abre los cajones y de alguna manera da el guiño para el rechazo de lo que es la rendición de cuentas de Mariano West, el año pasado aprobó el presupuesto de Mariano West. Muchos funcionarios ayer de los que no aprobaron el presupuesto fueron los que el año anterior sí lo aprobaron y dieron una definición política del presupuesto. Y yo creo, uno de la oposición siempre ha sido responsable y ha trabajado sobre esto, y no es una denuncia que tiramos esta vez, no. Desde que yo fui concejal en mi primer periodo y ahora seguimos con la misma política de hacer un análisis exhaustivo, porque las cuentas son las cuentas. Y si a mí me falta 300 metros de pavimento o me faltan 2 sumideros, eso no tiene justificación política, eso es una irregularidad en la ejecución del presupuesto. Estamos hablando de un presupuesto de casi 1.300 millones de pesos. Aproximadamente 1.260 millones. De los cuales el 65% se depende de provincia y nación. Exactamente. Vamos a entrar un poquito en el terreno político en los pocos minutos que nos quedan, pero cabe la pregunta, en tamaña debilidad, ¿no? ¿Por qué crees que el intendente no tiene una buena llegada con la gobernadora en este momento, siendo imperioso? Es decir, si me tocara a mí, iría en procesión, porque sin el apoyo de la gobernación es inviable Moreno. Mira, nosotros, y esto yo estaba en el lugar el día del cumpleaños de Walter Festa, la gobernadora lo llamó como gesto en privado, lo llama. Walter es muy crítico de la gobernadora, es más, siempre que hay alguna oportunidad la incita a que se dedique a hacer la política y a bajar los recursos. Quiero aclarar algo, el año pasado el gobernador Scioli no bajó la coparticipación y esta gobernadora se hizo cargo de la deuda del año pasado y mensualmente está bajando la coparticipación, es decir que el municipio recibe los dineros de la provincia de Buenos Aires mensualmente, lo que le corresponde por coparticipación. ¿Y entonces a qué crees que se debe? Yo creo que es un tema político donde me parece que el intendente tendría que, por el momento, no hacer las declaraciones que hace, porque no hay discurso que no le pegue a la gobernadora. Entonces yo creo que sería bueno de ambas partes
bajar un poco los discursos, bajar un poco las tintas y sentarnos a conversar. Nosotros, y yo lo he dicho públicamente ayer en el distrito, yo no quiero que le vaya mal al intendente. Esto en el barco estamos todos. Todos, ¿no? Yo vivo en Moreno y mi familia está en Moreno. Ahora, voy a poner todos los canales a disposición de quien sea para achicar esta brecha comunicacional y política, porque tenemos que entender que en la política nosotros no somos enemigos, nosotros podemos ser rivales políticos, y creo que vos o yo podemos estar enfrentados, pero vos irás por ruta 2, yo iré por ruta 11, pero creo que vos y yo llegamos a Mar del Plata. Esto es lo mismo. Yo creo que todos los que hacemos política podemos tener alguna ruta diferente para llegar, pero creo que esa llegada es el bien común de la gente, y quedó demostrado ayer en una rendición de cuentas que todo lo que se llevaron, lo que no está puesto, no ha mejorado la calidad de la gente. Al contrario, la dignidad y el mejoramiento de la calidad de vida de la gente no se logra. Tanto en la parte efectiva, que hay una rendición de cuentas tal vez fría porque hay números de expediente y números muy concretos, como en la parte política, donde uno tendría que ponerse un poco del lado del vecino, bajar los decibeles discursivos y tratar de conciliar políticamente para el bienestar de todos. Bueno, te agradecemos. Me queda una cortita. Sí. ¿Cuántos concejales firmaron el dictamen de Cambiemos? El dictamen fue firmado por los 4 concejales de Cambiemos y fue apoyado por los 4 concejales del Frente Renovador. Es decir, 8 concejales. 8 concejales de trabajaron 24. exactamente por el Frente Renovador. Colaboró, muchos de los concejales trabajamos y colaboramos para el armado de si bien la mayor parte se trabajó desde el bloque de Cambiemos, muchos asistieron y colaboraron. Sintéticamente, es decir, abrir todos los cajones de todo el papelerío del año pasado, todas las cuentas, ponerlas en orden y tratar de entenderlo. Exactamente. Para que se comprenda. Bueno, esto da para muchísimo y durante todo el año, así que es el puntapié de la investigación. Creo que ahora la pelota la va a tener el Tribunal de Cuentas y parte la va a tener el Departamento Ejecutivo, y a la vuelta de información me parece que los concejales tendremos que tomar cartas nuevamente en el asunto. Nos quedó un terreno de 15 millones. Hay una venta de 15 millones de pesos de la municipalidad al banco hipotecario por el plan Procrear, ¿sí? Y sinceramente no figura qué se hizo con esos fondos. Ese dinero ingresó. Ese dinero ingresó, está el talón del depósito y la documentación específica de ese tema la tiene toda la concejal Mari Melamén. Bueno, gracias, y continuaremos en la información para que la ciudadanía tenga un poco más claro lo que está en juego, lo que está pasando, dónde estamos, la tasa de incobrabilidad, es decir, la cantidad de gente que no paga los impuestos en Moreno, y hace que esto sea cada vez más difícil porque ya pasamos el 500.000 de habitantes, estamos en 600.000. Es verdad. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, buenas tardes. Seguimos en Canal 6.